bebé chiquitito de 9 meses que generalmente se presenta con afección respiratoria. En los bebés, ¿qué nos importa? Secreción nasal, lagrimeo constante, tos, malestar general, fiebre, ¿sí? Síntomas de que el bebé tiene una infección. En este niño se obtiene o se observa una conjuntivitis complicada, es decir, que tiene lagañas verdosas, purulentas, y lo que se le pide es un lavado de senos paranasales. ¿Por qué? Porque esta bacteria, el Haemophilus influenza, normalmente se encuentra en la superficie de las mucosas. El bebé tiene fiebre constante, arriba de 38 grados, que en un niño es peligroso porque si la fiebre llegó a 40 grados, ¿qué sucede? En un bebé. Eso ya es sentido común. O conocimiento si tienen hermanitos. ¿Qué? En la mayoría de los casos, cuando se refiere a que está por 40 grados o más, significa que ya está en periodo. ¿Qué sucede con los bebés que tienen hasta 40 grados de temperatura? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué les pasa? Convulsión. La fiebre alta en niños pequeñitos produce convulsiones. Entonces, en este caso, el bebé tiene arriba de 38 grados. Si nosotros lo observamos, vemos mojo, hialino, secreción hialina por la nariz. Conjuntivitis, ven aquí, un ojito está inflamado, más cerrado que el otro. Tiene la criocistitis, es eliminación de lágrimas. Y acumulación en la mañana, es decir, el bebé se despierta con sus ojitos, se rasca. Si nosotros a esa secreción hacemos una tinción Gram, observamos bacillus Gram negativos. ¿Sí? Lo podemos sembrar en agar chocolate o agar sangre. Y lo que vemos son pequeñas colonias chiquititas, planitas, como estas, a la que le hacemos la prueba de oxidación catalasa es positiva y satelitismo positivo. Cuando nosotros observamos esto, podemos hablar de hemófilos. Lo que más nos interesa es la tinción Gram y observar oxidación catalasa. Satelitismo casi nadie hace eso. Hacemos un antibiograma y es generalmente se utilizan cefalosporinas, ampicilina y chloramphenicol, y estos son sus áreas de sensibilidad. No se utiliza un medio convencional porque es un microorganismo que es exigente nutricional. Entonces necesita un suplemento en el agar que se conoce como HTM y se hace el antibiograma en un medio de cultivo específico. Bueno, ustedes saben qué es el antibiograma. Ya no pasa estafilococos, estreptococos, les han debido decir. Y ya le han preguntado a los nutriólogos o a algunos de sus docentes qué es el antibiograma. Puede ser cuando en el cultivo se pone un antibiótico y este antibiótico, bueno, va a producir un daño o no en caso de que la bacteria sea sensible o resistente a ciertos antibióticos. Se mide la disminución alrededor del disco, el halo que sería, en este caso no se ve muy bien, pero es este, y de acuerdo al diametraje se compara una tabla. En este caso, este Haemophilus es sensible a varios antibióticos. A ver, esto no nos va a servir porque ustedes no han hablado nada, pero vamos a ver aquí. El Haemophilus influenza es uno de los microorganismos más importantes, no porque causa infecciones respiratorias, sino por las complicaciones de las infecciones respiratorias. Hemos dicho su bacilo Gram negativo. Segunda característica es capsulado. Tercera característica es exigente nutricional. Cuarta característica es parte del microbioma, es decir, que cualquier alteración anatomofuncional como los síntomas gripa
carga mucosa llegue al cerebro y produzca la complicación más grave, que es la meningitis bacteriana. En niños y en adultos mayores, una enfermedad grave que consideramos es la meningitis. ¿Y por qué la vemos aquí si estamos viendo infecciones respiratorias superiores? Porque normalmente tanto el estreptococo neumonio como la Haemophilus influenza como la Neisseria meningitidis viven los tres en el tracto respiratorio superior. Y los síntomas de gripales, de producción de gripe bacteriana, son los que estimulan la mutación de la bacteria para que produzca meningitis. El Haemophilus influenza es una bacteria que hemos dicho que es una bacteria que se encuentra en el microbioma. ¿De dónde? De todas las mucosas. ¿Cuáles mucosas? Sobre todo nasofaringe, sobre todo tracto gastrointestinal, sobre todo mucosa vaginal. Ahora, no todos los Haemophilus que están en el tracto como microbioma son influenzae. Vamos a ver que existen otros Haemophilus como el Haemophilus uteri que producen una infección de transmisión sexual, pero los Haemophilus normalmente se encuentran en las superficies. Normalmente se encuentran en niños muy chiquititos y en adultos mayores, pero nosotros como personal de salud somos los principales colonizadores de estas bacterias complicadas, porque el contacto con los pacientes hace que nosotros nos contagiemos y seamos el transmisor de estas bacterias a otras personas. Podemos clasificar a la Haemophilus influenza por la proteína que se encuentra en su cápsula. Y dependiendo del tipo de proteína, la llamamos A, B, C, D y F. El más patógeno es el Haemophilus influenza serotipo B, que es el que se encuentra en la vacuna pentavalente, que nos protege de difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y Haemophilus influenza de tipo B. Todos nosotros o ustedes han tenido esta vacuna pentavalente que se coloca a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año y 1 año y medio después se hace un último refuerzo. Porque en los adultos de edad productiva, como nosotros, no nos afecta tanto, porque se supone que nuestro sistema inmunológico está totalmente maduro como para proteger de una infección así. Sin embargo, en niños chiquitos y ancianos, que el sistema inmunológico está deprimido por la edad, por factores nutricionales, hormonales, factores socioeconómicos, esta bacteria puede producir mayor patología. Antes de que exista la vacuna contra el Haemophilus influenza, este microorganismo era mucho más aislado porque producía enfermedades o complicaciones de una simple gripe, como otitis media, neumonía, epiglotitis, inclusive llegaba a meningitis. Ahora, últimamente, con el avanzar del tiempo y el ingreso repentino de biología molecular como paneles diagnósticos a nuestro entorno, muchos médicos pediatras solicitan panel bacteriano para las infecciones respiratorias. Y la muestra adecuada es un hisopado nasofaríngeo. Y le sale normalmente Haemophilus influenza. Pero en el cultivo no sale. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Por qué creen que se da esta dicotomía de resultados? Biología molecular sale, pero en el cultivo no sale. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Algo de lógica. La biología molecular detecta genoma o fracciones de genoma de un determinado microorganismo. El hecho de que haya detectado genoma del microorganismo en una nasofaringe es importante. No, ¿por qué? Es parte del microbiota. Muy bien, porque es parte del microbiota. En cambio, si detecta el genoma y nosotros lo vemos en el cultivo, como en este caso, colonias pequeñas, blanquecinas, transparentes, es importante.
significa que la cantidad de la bacteria es considerable y es la que puede estar provocando la patología. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos entonces identificar o podemos diagnosticar o hacernos ver que el Hemófilos influenza es importante? Vamos a desagrandar este texto, que para mí es cuando ustedes avancen en enfermedades infecciosas, en infecto o en cualquier material, lo mejor que se pueden hacer son diagramas de flujo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sospechamos de Hemófilos influenza dependiendo de diferentes sitios anatómicos. La muestra que podemos utilizar para identificar a la bacteria generalmente tiene que ser de un sitio estéril, mucho mejor. Por ejemplo, sangre o líquido cefalorraquídeo o un lavado nasal, mucho mejor. Cuando nosotros tenemos esta muestra, lo primero que siempre hacemos es una coloración de grano, sobre todo en el líquido cefalorraquídeo. Agarramos el líquido cefalorraquídeo, lo centrifugamos, el sedimento observamos al microscopio. Si en el microscopio vemos bacilos pleomórficos gram negativos, sospechamos de hemófilos. Si en el microscopio vemos cocos o bacilos gram negativos grandes, no puede ser hemófilo. Pero, ¿para qué nos sirve? Para orientar nuestro tratamiento presuntivo. Al mismo tiempo que hacemos la tinción, lo que hacemos es llevar la muestra a un agar de sangre o agar de chocolate. Llevamos a cultivar por 24 horas y debemos observar colonias no hemolíticas, opacas, grisáceas o crema, para observar el desarrollo de Hemófilos influenza. En este caso, podemos utilizar algunos factores de crecimiento, como el factor de coagulación 5 o 10, para ver si alrededor del mismo crece la bacteria. En este caso, si no desarrolla, no es Hemófilos influenza, pero si desarrolla, puede ser que sea. Paralelamente hacemos otras pruebas, como certificación con antisueros, o utilizamos otras pruebas como las pruebas de satelitismo, y si bien encontramos que es Hemófilos, recién hacemos las pruebas de antiviral. Pero el Hemófilos tiene un problema, no es una bacteria de fácil aislamiento. Entonces, muchas veces la pasamos desapercibida y es ahí cuando la biología molecular nos sirve, sobre todo en muestras estériles como el líquido cefalorraquídeo. En la garganta no tiene mucho sentido. El Hemófilos, como ven estas colonias, es un bacilo gram negativo, en algún caso se lo ve como poco. Es un anaerobio facultativo que requiere una concentración de dióxido de carbono menor al 20%, y la prueba que utilizamos es una prueba de satelitismo. ¿Cuál es una prueba de satelitismo? Es que juntamos esta bacteria con el desarrollo de otra y vemos que desarrollan como pequeños puntitos alrededor de otras bacterias. Eso se llama satelitismo positivo. Es una fastidiosa nutricional, que significa que a veces utilizamos factores de crecimiento como el factor 10, que es la hemina, o el NAD, que es el nicotinato, o el factor 5. Estos factores son pequeños polvitos que lo adherimos al agar, o en algún caso vienen como los discos de antiviral. Usamos un agar chocolate y un disco de factor 10, de factor 5, y uno combinado, y observamos el crecimiento alrededor de este papelito. Llevamos al incubador a 35 grados y vemos el desarrollo. Si desarrollan como estas colonias, pequeñas colonias blancos, grisáceas, planitas, con un centro abombado al centro, hacemos una siguiente prueba que se conoce con el nombre de prueba de citocroma oxidasa o la prueba de Kovacs. Esta prueba utiliza el dihidrocloruro de tetraetilfenilamida para ver si utiliza
la oxidasa o el citocromo C como último factor aceptor de electrones en la cadena respiratoria. Estos papelitos vienen así, como este, y simplemente agarramos con un palito, colocamos las colonias encima del papel, y si cambia a un color morado intenso al segundo, decimos que es positivo, y si no cambia, decimos que es negativo. Para identificar las subespecies de Haemophilus, utilizamos estos factores, el factor M1 y el factor 5. Y vemos alrededor de estos papelitos si la bacteria crece o no. Si crece alrededor de ambos, decimos que es Haemophilus influenza. Si solo crece alrededor del 5, es para influenza. Si crece otra vez alrededor de ambos, puede ser hemolíticos. Si crece solo en el 5, para hemolíticos. Y así vamos diferenciando. Para identificar la especie como tal, podemos utilizar otras pruebas de identificación bioquímica para llegar a la especie. También hacemos una prueba que se hace con luz ultravioleta. En realidad, con luz ultravioleta y unos antisueros, colocamos en un portaobjetos las colonias, ¿sí?, y unas gotitas del antisuero y vemos si aglutina o no. En este caso vemos que todas las colonias se van a formar en uno, se van a juntar como la prueba de sangre. ¿Ya han hecho prueba de sangre en fisiología? ¿No han hecho grupo sanguíneo? Sí, ya lo he hecho. ¿Ya han visto cómo se aglutinan los glóbulos rojos? Bueno, en este caso se aglutinan las colonias, se juntan y decimos que es positivo, y en este caso no. Esta prueba nos ayuda a identificar la bacteria. Podemos hacer una prueba directamente colocando 5 a 10 gotas de la suspensión de la bacteria. Una vez desarrollada, colocamos el antisuero, mezclamos bien como el grupo sanguíneo y observamos la aglutinación en las máquinas. Sin embargo, lo más rápido que podemos hacer es la PCR, ¿no? La PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es comparar fragmentos de genes del Haemophilus con el patrón. Si los factores son iguales, decimos que es positivo, dependiendo del número de ciclos de replicación de la bacteria, y la PCR en 4 horas nos hace el resultado. Pero ¿cuál es lo complicado? Que si es una muestra contaminada, no estamos muy seguros de que sea el agente biológico de la bacteria. También, para ver mecanismos de resistencia, podemos utilizar una prueba que se llama la prueba de Cepina, que lo que hacemos es diluimos las bacterias en solución fisiológica estéril y colocamos un disco que tiene una cefalosporina. Colocamos el disco en las bacterias y vemos el cambio de coloración del disco. Si cambia a rosado, la prueba es positiva, lo que implica que esta bacteria tiene beta-lactamases. Entonces, lo que traducido, no vamos a poder utilizar ningún beta-lactámico ni cefalosporinas en el tratamiento. Pero si es negativa, no va a haber un cambio de color y vamos a poder utilizar estos antibióticos en su tratamiento. La prueba básica para hacer el antibiograma es la prueba de difusión en agar o Kilby-Bauer. Sin embargo, en esta prueba utilizamos no el agar común, sino utilizamos un agar que se conoce como HTM o Haemophilus test medio. Este agar es igual blanquecino transparente, pero tiene otros factores, otros componentes de estimulación del crecimiento bacteriano. Es un agar mucho más suplementado para este microorganismo que es exigente nutricional. Las bacterias las suspendemos en un poco de solución fisiológica, llevamos a este medio de cultivo, ¿sí? Llevamos a un medio de cultivo y colocamos, como su compañera ha dicho, los antibióticos. Llevamos a incubar y al cabo de 24 horas sacamos la placa de la incubadora y medimos
el diámetro de los halos. Este diámetro lo comparamos con las tablas, esto ustedes lo van a hacer en la práctica, y van a identificar si la bacteria es sensible, resistente o intermedio a los antibióticos. La próxima semana que tienen su práctica de medios de cultivo, van a ver cómo son los medios de cultivo, cuántos diferentes tipos de cultivos hay y cómo se pueden utilizar. Hemos incluido esta práctica porque cuando les hablamos de medios de cultivo tienen otra idea de lo que es cultivar a las bacterias. Existe otro método de identificación de susceptibilidad, que es la concentración inhibitoria mínima por microdilución. Esta se basa en que todos estos son pocillos que tienen diferentes concentraciones de antibióticos y diferentes tipos de antibióticos. A estas diferentes concentraciones añadimos concentraciones sabidas de microorganismo diluido en medio de cultivo o en caldo y que vamos a incubar. Y luego, por medición de la densidad, sabemos si es sensible, intermedio o resistente. La prueba el manual del CDCI desde el 2021 no ha modificado sus halos de concentración para identificar la susceptibilidad y resistencia de Haemophilus influenza, y nosotros comparamos con esta norma los halos. ¿Cómo se previene la infección con influenza? ¿Qué enfermedades principalmente provoca? En los seres humanos, la principal enfermedad es la gripe, que no es lo mismo que el resfriado. Entonces provoca una secreción nasal blanquecina o sentimos síntomas de resfrío común, parecidos. Sin embargo, la complicación más grande es la meningitis. Y cuando ustedes vean meningitis, van a volver a ver esta bacteria y ahí van a ver con mayor claridad cómo es la patogenia de la meningitis por el virus. Pero hasta aquí tienen un pantallazo. ¿Qué enfermedades produce? Sinusitis, otitis, rinitis, faringoamigdalitis, todas las que tienen que ver con el trato respiratorio superior, amigdalitis, ¿sí? Y se contagia por gotitas de flujo o aerosoles que eliminamos y nosotros aspiramos. Normalmente tenemos Haemophilus influenza en la garganta, sí. Que puede empezar a multiplicarse y producir sintomatología también. Entonces, muchas veces no es necesario que otra persona nos pase sus bacterias, sino que por nuestras defensas bajas, nuestras propias bacterias comienzan a desarrollar y nos producen síntomas. Muy bien. Hasta mañana le paso que a Cristal es su representante, ¿no? A Cristal, las diapos, el temario para que ustedes estudien para su próxima. Vamos a ver si así de. El doctor Trigos también les ha dicho, ¿no? A dónde tienen que estudiar. Sí. Muy bien. Micro es fácil, pero si no estudian, si no leen, ¿por qué tienen tan poca cultura de lectura? ¿Qué? No, yo leo, estoy leyendo un libro en inglés, no sé mucho. Pero leen español. No, es que el libro es muy bueno, pero la manera en que... ¿Cuál es el libro? La de microbiología ridículamente simple. Ese es buenísimo. No hay en No hay en español. Se explica con pero eso es